ponemos tu mensaje delante de cada uno de nosotros. Habla a nuestros corazones. Utiliza mis labios solamente como un conducto de bendición y permíteme hablar con elocuencia, con claridad, con gracia al corazón de cada uno de mis hermanos. Te ruego que no me escuchen a mí, sino que tu bendita palabra haga nido en sus corazones y dé fruto al 100 por 1. Te lo ruego en Cristo Jesús. Amén. La última predicación del año, no así el último evento. El martes tenemos nuestra reunión de acción de gracias. Quiero invitarlos a que así como estamos de llenos, estemos el martes. Les voy a pasar un cachito porque dura bastante tiempo, pero un pedacito de un video que me acaban de enviar de Corea, los hermanos de allá, de su culto de acción de gracias, para que se den una idea de lo que han logrado allá, y si ellos pueden, ¿por qué no nosotros? Entonces, les invito a que vengan el próximo martes, y el miércoles, en nuestro horario habitual de oración, nos va a visitar de Corea el pastor Samuel Kim. Algunos, creo que la mayoría lo conoce. Vengan, tiene un mensaje especial para cada uno de nosotros. Así que vengas el miércoles 7 de la noche, martes 7 de la noche. Vamos a estar aquí gozándonos con el Señor. Quiero iniciar con 3 preguntas. Primera, y no la responda, es para que usted las vaya respondiendo a lo largo de la predicación. Primera pregunta, ¿aman a Jesús? No la responda, todavía no la responda. ¿Aman a Jesús? Hay 2 respuestas posibles, sí o no. Cualquiera que haya sido su respuesta, responda a esta otra. ¿Por qué dice que lo ama o por qué dice que no lo ama? Y tercera pregunta, ¿tiene pruebas de que ama a Jesucristo o tiene pruebas de que no ama a Jesucristo? 3 preguntas para que las vayamos respondiendo a lo largo del mensaje. Les voy a dar algunos tips para responder estas preguntas. ¿Por qué amamos a Jesús? ¿O por qué se supone que debemos de amar a Jesús? ¿Cuál es la motivación que tenemos? Primer punto, lo tenemos que amar o lo debemos amar por gratitud, no por interés. Si yo vengo a la iglesia para ver cuánto recibo, no estoy amando a Jesús, estoy teniendo una relación comercial con Él. Y cuando yo tengo una relación comercial con alguien, no necesariamente tengo que amarlo. No sé, voy a comprar pollo rostizado. Quiero un pollo rostizado, no necesariamente tengo que amar al pollero, ¿o sí? No. ¿Por qué? Porque es una relación comercial. Pero cuando yo amo a alguien por gratitud, independientemente de que esa persona a la cual digo amar me siga dando algo, la gratitud que hay en mi corazón debe de ser suficiente para que aunque Él no me dé nada, yo siga amándole con la misma intensidad. Juan capítulo 21, versículo 7. Juan capítulo 21, versículo 7. Tenía poco tiempo que habían crucificado a Jesucristo. La situación era muy incierta, muchos de los discípulos no entendían lo que estaba pasando. Había algunas mujeres que habían dicho, resucitó, nosotros lo sabemos, tenemos que anunciar esto. Pero los discípulos, incluyendo a Pedro, deciden regresar a su antigua forma de vida, pescar. Eran pescadores. Regresan de pescar y ven a un hombre solitario en la playa desde lejos, y dice la palabra, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor.
Fíjense qué hizo Simón Pedro. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Cuando se ama a alguien, hay gratitud en el corazón, yo no mido las consecuencias. Pedro acababa de negar a Jesucristo. Todo hombre estaría esperando que cuando se volviera a encontrar con Jesucristo, pues Jesús lo iba a poner como dado, ¿no? Le iba a poner una regañada de aquellas, cuando menos un buen jalón de orejas le iba a dar. Pero cuando Pedro escuchó que era Jesucristo, no le interesó que lo regañaran. Él quería ir con el amado. Él quería llegar primero que todos. Se amarró la ropa que tenía ahí colgando y se echó a nadar, porque no le interesó. No importaba que Jesús le llamara la atención. No importara que lo fuera a regañar. Quizá hasta lo iba a golpear, pero no importaba. Él quería estar con el amado. Porque la gratitud no depende de lo que voy a recibir, sino de lo que ya recibí. Así que si Jesús decidía darle un buen bofetón, no importaba, porque Pedro había recibido mucho amor de su Salvador y por eso se echó a nadar. ¿Amas a Jesús por gratitud? Entonces, aunque Él hoy no te dé nada, o aunque no nos dé nada, mi amor no debe de menguar. ¿Por qué? Porque la gratitud es lo que ya recibí, no lo que espero recibir después. ¿Me explico? ¿Qué tan conscientes estamos de lo que hemos recibido de Jesucristo? Hoy está terminando un año y cuando termina el año a muchos nos da por hacer un recuento de los logros, de los errores. ¿No sería bueno que hoy en casa hiciéramos un recuento de las bondades de Jesucristo, de todo lo que nos ha dado inmerecidamente? Porque, no sé a ti, pero a mí me ha dado muchas cosas que yo no merezco. Es más, me da cosas que ni siquiera pido, pero ahí están porque Él ve mi necesidad. Sería bueno que reflexionáramos muy seriamente en lo que hemos recibido y por qué lo hemos recibido. Mira, a veces cuando tenemos alimento en la mesa, damos gracias a Dios, pero en realidad no estamos demostrando gratitud, estamos cumpliendo con un requisito. Es como decirle gracias al mesero, gracias y ya, no pasa nada. Mi corazón no experimenta gratitud, simplemente es señal de buena educación decir gracias. ¿No sería bueno que hoy, al orar por nuestros alimentos o al orar antes de dormir, le diéramos gracias a Dios por todas las cosas que Él nos dio a lo largo del año y además reflexionáramos en por qué no las dio? O sea, ¿te las dio porque de veras lo merecías? ¿Te las ganaste? En mi particular persona no me gané nada de lo que Él me dio. ¿Saben lo que me gané? Unos varazos. Y bendito sea Dios, creo que me salvé. No me ha dado ni uno ahorita. Amados, sería bueno que pudiéramos reflexionar en todas las cosas que hemos recibido de Dios y por qué. Segundo punto, el amor, hermanos, no puede nacer si no hay admiración. El amor no puede nacer si yo no admiro rasgos de esa persona. ¿Por qué estoy enamorado de mi esposa? Porque ella tiene rasgos a los cuales yo admiro. ¿Me gustan? Quizá a los demás no, pero a mí sí, bendito sea Dios que solamente sea a mí. Yo no puedo amar a alguien que no admiro y no puedo admirar a alguien que no conozco. Por eso es muy importante conocer a Dios. Mira, una cosa es reconocer que Dios creó el universo entero y otra cosa es admirar
la sabiduría que Él tuvo para crear el universo entero. Una cosa es reconocer que a nuestros hijos Dios los formó en el vientre de la esposa, y otra cosa es admirar a Dios por tan bella creación. A veces menospreciamos el gran don de Dios que son los hijos y los tratamos mal o los maleducamos o peor aún, ni siquiera los educamos. Cuando deberíamos de estar tan agradecidos con Dios por ese don precioso, que deberíamos de cuidarlo como algo muy, pero muy, pero muy valioso. ¿Por qué? Porque son creación de Dios. Dios visitó el vientre de tu esposa durante 9 meses y como una obra preciosa de artesano, y una obra artesanal es irrepetible, un artesano nunca hace una obra igual. Tus hijos son una obra artesanal irrepetible que Dios, con muchísima paciencia y amor, fue formando en el vientre materno lentamente, 9 meses, sin prisa. Y deberíamos apreciar ese don de Dios, pero también al creador de ese don de Dios. Deberíamos agradecer muchísimo la vida de nuestros hijos. Yo he sabido de papás que los hijos son una verdadera carga para ellos. Ya no los soportan, ya quieren que se vayan. He escuchado cómo les han dicho, mira, no sé ni por qué naciste, o lárgate de aquí. Los hijos son una bendición. La esposa es una bendición, varón, tu bendición. Y el creador de esa bendición se llama Dios. Tú, aunque el espejo diga lo contrario, también eres una bendición de Dios. Eres una creación perfecta de Dios. Aunque a ti y a mí nos parezca lo contrario. Y deberíamos de estar muy agradecidos con Dios por todo lo que con el hecho de haber sido creados tenemos. Pero deberíamos de admirar la creatividad de ese artista soberano que nos regala huellas dactilares distintas a cada uno de nosotros. Marcas en los ojos, en el iris, distinto. Formas de pensamiento. La capacidad de comprender a Dios, de abrir su palabra y llenarnos de esa bendición. El amanecer de hoy no se va a parecer al de mañana, ni se pareció al de ayer. Son distintos. Las tonalidades del cielo, la ubicación de las nubes, la calidez, la temperatura, los sonidos, la luminosidad, es distinta. Dios hizo todo eso. Para Él hubiera sido más fácil decir, todos los amaneceres son iguales, todos los atardeceres son iguales, todas las comidas son iguales. Pero no lo hizo así. Olores, colores, sabores distintos. A pesar de que cada uno de nosotros tiene una predilección por algún alimento que no se parecen en nada a las del otro, Él suple cada uno de los gustos que tenemos. A ver, muestra un botón. ¿Cuántos de nosotros Dios nos cumplió un antojo de comidita en el año? A ver, levante su mano. A mí sí, varias veces me cumplió un antojo de comidita, me dio lo que se me antojaba. El creador de esos sabores se llama Dios. ¿Por qué amamos a Dios? Porque lo admiramos. ¿Quién de nosotros puede hacer algo similar a eso? Aunque nuestras esposas guisen muy rico, Dios tiene mejores sazones. Dios sí sabe cómo combinar los sabores, cómo hacer que los alimentos huelan delicioso. Tenemos que admirar a Dios. Y este año que está terminando es un buen momento para reflexionar en cuánto admiramos a Dios.
¿Cuánto estamos conscientes de toda su creación? ¿En qué consiste su creación? ¿Cuánto admiras a Dios y en qué consiste esa creación? Mira Efesios 3. Efesios capítulo 3, versículos del 14 al 19. Efesios 3 del 14 al 19. Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, ojo con esto, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que ¿qué? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, por eso les digo que hay que admirar a quien amamos, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Para que seamos capaces de comprender plenamente la personalidad de Cristo, de su amor. Y lo tenemos que hacer en conjunto. Pero si yo no conozco a Dios, no voy a poder admirarlo. Todo me va a parecer igual. Puede darme el Señor el mejor de los antojos. Una persona que no admira al Creador, lo recibe y dice, ay, qué rico, y se acabó. Pero una persona que admira a Dios, recibe con gratitud eso y disfruta de lo que Dios puso allí. Y le da gracias a Dios de todo corazón, porque por mucho dinero que yo tenga, con mi dinero no van a nacer las plantas, con mi dinero no van a germinar ni a crecer, no funciona. Los dólares o los lingotes de oro o los pesos o lo que usted tenga, no se pueden comer. Y quien hizo crecer todo lo que comemos, no necesita de nuestro dinero. No nos los pide, no los da. Su creación es infinitamente hermosa. Por eso jamás podemos dejar de admirarlo. Siempre que nos los propongamos, vamos a encontrar un rasgo distinto de su personalidad que nos va a hacer estar más enamorados de Él que el día anterior. Siempre. Pero hay que tener un corazón dispuesto a admirar a Dios. Y por eso amamos. Una buena analogía es cómo ven los niños chiquitos a sus papás. Miren, las niñas ven al papá como Superman. Grandote, fuerte, todo lo puede, la rescata, lucha contra los enemigos, los vence, cuida su sueño. Así ven los niños a papá. ¿Cómo ves a Dios tú? ¿Es el todopoderoso Dios? ¿En verdad estás enamorado de Él por toda la grandeza que puedes admirar? ¿O tienes una visión muy chiquita de Dios y lo reduces a un mero proveedor? Porque la visión de Dios, el Dios de la Biblia, nos muestra un Dios enorme, inmensurable. Los cielos de los cielos, decía David, no te pueden contener. Así de grande es papá. ¿Cuánta sabiduría se tiene que tener para crear el universo entero? No sé si alguna vez te pusieron en aprietos con los enlaces químicos o cosas por el estilo. Dios inventó todo eso. Todo eso lo inventó Dios. O no lo inventó, lo diseñó
lo formó de cero. Si eso se... Cuando termine el año siguiente, es para despertarnos. Cuando termine el año siguiente, vamos a tener 365 características nuevas de papá que nos van a hacer estar más enamorados que hoy. Pero hay que tomarlo en serio. Tercer punto, Jesús debe de ser nuestra mayor motivación. Todos hacemos algo por alguna motivación. Voy al cine porque me gusta la película o porque me llama la atención el director o cómo actúa el protagonista. Hago algún deporte porque me gusta sudar, porque me gusta la adrenalina, porque veo mi cuerpo esbelto o bien formado. Bueno, no el mío. Pero todos hacemos algo por una motivación. ¿Por qué duermo? Porque estoy cansado, porque tengo sueño. ¿Por qué como? Porque tengo hambre. ¿Por qué me casé con mi esposa? Porque me gustaba. Todos tenemos una motivación, pero en un hijo de Dios, Jesús, debe de ser su mayor motivación. Segunda carta a los Corintios capítulo 5, los versículos 14 al 15. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, los versículos 14 al 15. Conforme uno va pasando años estudiando la palabra, va aprendiendo que se tiene que fijar en los detalles. Vean esto. Segunda carta de Corintios 5, 14 al 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y uno lo lee y ve, está bien, Jesús murió por nosotros, ese es el resumen del versículo. Pero, ¿qué es constreñir? Apachurra, ¿qué más? Fíjense que una definición del diccionario, muy interesante, y esta es la traducción del griego al español, es constreñir quiere decir mantenerse dentro de ciertos límites o términos. ¿Saben por qué nos cuesta tanto trabajo salir del pecado? Bueno, a ustedes no, a mí sí. ¿Saben por qué? Porque mi amor hacia Dios, hacia Jesús, es poquito, entonces no tengo una suficiente motivación para salir del pecado. El pecado me gana porque desde mi punto de vista carnal, el pecado es más atractivo que Jesucristo. Si les digo a los jóvenes, oye, tienes dos opciones, te vienes el martes a la acción de gracias a las 7 o te disparo el cine con la película de estreno que quieres ver a las 7. ¿Qué van a escoger los jóvenes? Venir a la acción de gracias, claro, ¿verdad? Todos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es más atractivo lo que me ofrece el mundo. Porque el Señor no tiene que deslumbrarme con nada. El Señor es Dios. No tiene que convencerme de su poder me rodea con testimonios por todos lados. No tiene que convencerme de su amor, Él ya murió en la cruz por mí. No tiene que convencerme de su sabiduría, Él mantiene andando el universo. El diablo sí me tiene que convencer de las cosas. Pero como yo no tengo una motivación por Jesús, entonces sucumbo ante lo que el diablo quiere que sucumba. Lo explico de otra manera. Si yo me porto bien para que me vaya bien, no sirve, no funciona. Ay, hermano, entonces es que yo no me tengo que portar bien para que me vaya bien, porque otra vez
eso reduce a Jesucristo y a mi relación con Él con un mero trueque comercial. Te doy tanto para recibir tanto. Yo no me tengo que portar bien para que me vaya bien. Tengo que hacerlo como consecuencia de mi amor por Dios. Si yo solamente le soy fiel a mi esposa para que no se enoje, me dé de comer, no funciona. La fidelidad es consecuencia del amor que le digo tener. Y la fidelidad se demuestra cuando nadie me está viendo. Serle fiel a mi esposa cuando mi esposa está junto de mí, pues yo tengo que ser suicida si empiezo a coquetear con la muchacha que va pasando, ¿no? Si ella va a mi lado. Pero cuando nadie me ve, cuando ella no está, cuando ninguno de ustedes está, cuando yo estoy por otro lado, es allí cuando se demuestra la fidelidad. Y yo no recibo ninguna recompensa visible por mi fidelidad, porque la fidelidad se otorga como consecuencia del amor que digo tener. Y el amor no está buscando una recompensa. Esposa mía, te fui fiel, hazme piojito en la noche. No funciona. No funciona así. Él constriñe, su amor nos constriñe, es decir, nos mantiene en los límites correctos entre el bien y el mal. Obedezco a Dios porque estoy constriñido, por ahí dijeron apachurrado por su amor. Su amor no me deja salirme de los límites, me tiene apachurrado. Es como si, no sé, me pusieran una camisa de fuerza. No me puedo mover, no porque no quiera, sino porque algo lo está impidiendo. Y ese algo que me motiva a no salirme de los límites es o debe de ser el amor de Jesucristo. Yo tengo que estar tan consciente de ese amor que mi corazón cuando vaya a pecar se apachurre y diga, no puedo hacerlo. ¿Cómo voy a hacer esto si el Señor me ama tanto que hizo esto otro por mí? Mi motivación para hacer las cosas, mi motivación para servir, para ser fiel, para amar a mi esposa, a mis hijos, a la iglesia, para hacer lo que yo quiera hacer, debe de ser Jesucristo y su amor. Si yo amo a Jesucristo, voy a amar a mis hijos y los voy a cuidar. Si yo amo a Jesucristo, voy a buscar servirle, voy a buscar compartir, voy a buscar bendecir a otras personas. ¿Por qué? Porque amo a Jesús. Daniel hoy nos dijo, oye, es que fui a una iglesia en Cuba en donde arroz, frijolitos y lechuga, si no mal recuerdo. ¿Por qué lo hacen? ¿Porque son veganos? Continúan así porque aman a Jesucristo. Y si no hay más, ellos siguen amando a Jesucristo. Y si un día el Señor decide no darnos de comer a todos en una semana, ¿la iglesia se llena como ahorita? A veces hace frío y no vengo. Mi motivación debe de ser el amor a Jesucristo. Cuarto punto. Su sacrificio, hermanos, debe de significar algo muy especial e importante para mi vida. La mayoría del mundo, de los habitantes del planeta, luego me regañan porque digo mundo, pero pues, el mundo no nada más es el pecado, el mundo somos todos, ¿no? Es el planeta. La mayoría de los habitantes del planeta sabe del sacrificio de Jesús. Bueno, en China, que no saben quién es Jesús, fabrican crucifijos, saben del sacrificio de Jesús, pero saberlo es como aumentar mi cultura. No sé cuál sea la capital de Tombuctú, pero un día lo voy a averiguar.
Pero es aumentar mi cultura solamente. Saberlo no funciona, no me beneficia. Lo que me beneficia es comprender el sacrificio que el Señor personalmente hizo por mí. Sí, murió por todos, pero de forma personal. Estoy convencido que cuando el Señor Jesucristo en la cruz dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, cuando dijo perdónalos, nos miró a cada uno a los ojos. Y mirándonos a los ojos, le dijo al Padre, sí, a ese quiero que lo perdones, por él te estoy pidiendo. Pecador, pendenciero, grosero, ignorante, flojo, todo lo que ustedes quieran ponerme. Pero el Señor me miró a los ojos y algo miró en cada uno de nosotros. Y fue capaz de mirarnos a los ojos y con sinceridad pedirle al Padre, me interesa su vida, perdónalo, quiero tratar con él. ¿Qué significa para ti el sacrificio de Jesucristo? ¿Un momento en la actuación de un actor en una película? ¿Qué significa el sacrificio de Jesucristo? ¿Murió solamente para que tú y yo tengamos una semana de asueto a mediados de año? ¿O para que los guionistas tengan un pretexto para escribir películas? ¿Qué significa el sacrificio de Jesucristo en lo personal para ti? Es una pregunta que encierra una importancia capital en nuestra vida. Es una pregunta que deberíamos de responder con suma honestidad y buscar que cada vez sea más importante y especial ese sacrificio. Porque Jesús murió por ti, por mí, de forma personal. Derramó su sangre por ti y por mí de forma personal. Y no lo hizo porque no le quedara otra. Lo hizo porque aunque nos parezca increíble, desde hace siglos, Él nos amaba. Aún no nacíamos, pero Él nos amaba. Reflexionar acerca de este sacrificio hermoso puede significar un cambio de vida total. Porque reflexionar en su sacrificio va a llenar mi corazón de gratitud. ¿Y cuál fue el primer punto? ¿Por qué debemos amar a Jesús? Por gratitud. A veces nos comportamos muy ingratos con el Señor. Y todo lo que Él hace nos parece poco. Es que me dio una bicicleta, quiero una moto. Me dio una moto, quiero un coche. Me dio un coche, quiero un coche, pero de lujo. Me dio un coche de lujo, sí, pero aquí el del vecino y del color del vecino, y así. Y constantemente pido y pido y pido. Eclesiastés dice que mientras aumentan los bienes, también van a aumentar quien los consume. Y yo, nuevamente, cuando no valoro el sacrificio de Jesucristo, pienso que merezco algo más. Hablo por mí, yo sé que ustedes sí merecen algo más, pero yo hablo por mí. Si yo le pido al Señor, dame lo que merezco, me va a ir muy mal. Porque la paga del pecado es muerte y yo soy pecador, así que lo que merezco es muerte. Mejor cierro mi boquita y le digo, Señor, al morir por ti, todos los días tú me das una oportunidad de corregir mi vida. Al morir por mí en la cruz, tengo ese chance de entrar a donde muchos no pueden entrar, que es al lugar santísimo. Y allí puedo obtener ese oportuno socorro. Allí puedo saber tus consejos. Allí puedo saber cómo corregir el desbarajuste que hice con mi familia. No es pedir para tener más, es pedir para cumplir su voluntad. Pero tengo que comprender
el tamaño del sacrificio que Jesucristo hizo por mí. Él entregó su vida por nosotros sin ningún otro interés que nuestra salvación. No nos pide una cuota, sí te salvo, pero pues la cuota es tanto. No nos está pidiendo eso. Él entregó su vida. ¿Qué tanto significa esa entrega para ti? ¿Cómo lo demuestras? Quinto punto. Tengo que amar a Jesucristo porque, ¿qué crees? Nos recibió como estábamos. No nos dijo, ¿saben qué? ¿Quieren ser salvos? Primero sean santos. No funciona así. Si esa fuera la condición, ninguno de nosotros reuniría las características de santidad que el Señor demanda para estar allí. Nos recibió siendo, bueno, hablo por mí, siendo bien, pero bien pecador. Así me recibió. Lo explico de esta forma. Vamos caminando por la calle y en la acera donde vamos hay un perrito que acaban de atropellar, bueno, no que acaban de atropellar, que lo atropellaron y lleva unos 2 días ahí en el sol. ¿Qué haces? ¿Sigues por esa acera o te cambias de acera para no pasar por el perrito? Me cambio de acera, ¿por qué? Huele mal, se ve mal, me da asco, me puedo enfermar y tantas cosas que uno piensa. En medio de su santidad y pureza, el Señor un día iba caminando y encontró un perrito atropellado que se llamaba Enrique. Olía más mal que un perrito atropellado de días. Estaba más asqueroso que ese animalito atropellado ahí en la calle. Él, Enrique, sí había hecho todo para estar en esa condición. Se había atascado de lodo con el pecado y se seguía atascando. Aparentemente hasta disfrutaba cómo estaba lleno de lodo Enrique. Dios bien pudo o cambiarse de acera o destruirme antes de llegar. Pero ¿sabes una cosa? Él no hizo eso. En medio de su plenitud, de su pureza, de su santidad, en medio de que esa vestidura que Él lleva no tiene una sola mancha, un solo defecto, Él se acercó a esa cosa asquerosa que se llama Enrique y le dijo, vive. Eso hizo con cada uno de nosotros. No nos sacó la vuelta. Fíjate estas palabras de Jesucristo. Juan 10:15. Juan capítulo 10, versículo 15. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Lo que quiero recalcar de este versículo es que Él puso su vida por las ovejas. A ver, hazle a tu hermano de al lado. Eso es. Él puso su vida por esos que le hicimos ¿Qué significa poner mi vida? Ovejas santas, ovejas puras. Ve lo que dice Romanos 5, versículo 6 al 8. Romanos 5, del 6 al 8. Tú no eres salvo a diferencia de algunos familiares que tienes que no son salvos, porque seas bueno o porque seas listo. No eres salvo por eso. Ve lo que dice Romanos 5 del 6 al 8. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas moriría alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros
en que siendo aún, ¿qué cosa? ¿Qué hizo Cristo por nosotros? Murió por nosotros. No esperó a que fuéramos santos. Nos dio un voto de confianza. Nos recibió como estábamos. Porque Él no estaba viendo lo nauseabundo de nuestra condición. Él estaba viendo el producto terminado. Y Él nos considera sus hijos santos, limpiados por la sangre de Cristo. Nuestras ropas, harapientas, mugrosas, malolientes, van a ser quitadas y en su lugar van a poner ropas de gala. Nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. ¡Qué honor! Allá en los cielos hay un libro en donde está tu nombre y el mío. Él está viendo el producto final. Él está viendo lo que Él espera de nosotros. Por eso, hermano, es bien importante saber que Él murió por nosotros a pesar de que nosotros no lo merecíamos. El comprenderlo cambia nuestra vida. Mira, eso de ora por mí porque a ti sí te escucha Dios, no. Sí, con gusto lo hago, pero la misma atención que Dios pone en una petición mía es exactamente la misma atención que Dios pone en una petición tuya. Porque para Dios todos somos iguales. No dice, a ver, voy a ponerlos, todos los que saquen 0, pónganse de este lado. Los que saquen 1, pues vayan poniéndose así hasta que los que saquen 10. No. ¿Sabes qué calificación tienes en este momento para Dios? 10. Porque Él te está viendo con misericordia a través de la sangre de Jesucristo. Él no está viendo al pecador, Él está viendo al Hijo. Y miren, las mamás me van a dar la razón. ¿Cómo ven ustedes al hijo recién nacido? Uno lo ve cabezón, con los cabellos parados, los ojos se le van de lado al pobrecito. ¿Y cómo lo ve la mamá? ¡Ay! Igualito a su padre. ¡Ay, qué bonito! ¿O no? Dios nos está viendo así, con ojos de amor. Por eso nuestra calificación es 10. No lo merecemos, no lo pedimos, pero Dios lo hizo a través de Jesucristo. A pesar de que no lo valía yo, Él pagó el precio. Y nos da algunas promesas. Quiero ver rápido con ustedes esas promesas. Hay muchísimas, pero déjenme ver algunas. La primera cosa que nos promete el Señor: no vamos a ser huérfanos. No vamos a ser huérfanos. Yo no sé quién ya perdió a sus 2 papás. Yo recientemente perdí a mi mamá y se siente feo, se siente un hueco ahí. Pero el Señor nos dice, no van a ser huérfanos, yo voy a ser su padre. Juan 14:18 dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Te sientes solo? ¿Sientes que no puedes platicar con nadie? ¿Estás triste por la pérdida de alguien? No eres un huérfano. Tenemos a un papá que desde los cielos promete regresar. Y ya lo hizo, está en nuestro corazón. No somos huérfanos, no estás desvalido, no estás solo en la lucha. Él promete y lo va a cumplir, estar con nosotros. Otra promesa, esta, la verdad, el chip de acá arriba le ha costado todavía procesarla. Recibiremos honra del Padre. Recibiremos honra del Padre. ¿Cómo es esto? Juan 12:26. Juan capítulo 12, versículo 26. Oiga, que yo honre al Señor, está bien, es comprensible. Que el Señor me honre a mí, wow,
Juan 12:26. Si alguno me sirve, sígame, dice Jesús, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, ¿qué cosa? Mi Padre le honrará. Condición para ser honrado por el Padre, servir a Jesús. Él nos promete que si servimos, vamos a recibir algo muy especial de parte del Padre. Otra promesa, tenemos un lugar en casa de papá. Sí, tienes un lugar en casa de papá. Importando muy poco si aquí tienes miles de hectáreas de terreno o no tienes un solo granito de arena que te pertenezca, en los lugares celestiales tenemos un lugar. Allá sí vamos a tener dónde llegar. A veces uno dice, ay, ¿cómo no tengo un familiar en Cancún para que cuando menos llegue y no pague el hospedaje, verdad? Porque cuando yo tengo un lugar donde llegar, las cosas se facilitan. Tú tienes un lugar donde llegar ahí en el cielo. Por eso no puedes tener miedo a morir. Debemos de tener miedo a pecar, pero no a morir, porque yo tengo un lugar en el cielo. Tú tienes un lugar en el cielo. Denle un aplauso al Señor si se lo va a dar. Dice Jesucristo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Juan 14:2. Tienes un lugar en el cielo. Tenlo por seguro. Jesús lo prometió y Jesús nunca falla a ninguna de sus promesas. Déjame concluir. No es cierto, le voy a dar otra promesa. Se me estaba pasando. Tenemos una esperanza que no termina con los poquitos años que vivimos aquí. Trasciende hacia la eternidad. Tenemos una esperanza eterna. Ay, hermano, sí, tenemos una esperanza eterna. Juan capítulo 11, los versículos 25 y 26. Juan 11, 25 al 26. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque está muerto, ¿qué le va a pasar? Vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y nos pregunta, ¿crees esto? Entonces nuestra esperanza es eterna. No termina aquí. No termina cuando me bajan a una fosa y me echan tierrita y me ponen flores. No termina. Mi esperanza es eterna. Voy a estar en la presencia de Jesucristo junto con ustedes el resto de la eternidad. ¿Te das cuenta por qué tenemos que aprender a convivir entre nosotros? Porque esta carota que están viendo aquí la van a ver por la eternidad. Pues ¿qué otra? Déjame concluir ahora sí. Romanos 5:10. Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Su redención garantiza nuestra salvación. Su resurrección garantiza que yo no voy a morir eternamente, porque Él murió por mí, pagó el precio por mi vida. Fui comprado con un precio de sangre. Quiero dejarte una acción práctica. Bueno, ya es la segunda. Te dejé la primera, ¿no? 365 cosas distintas de Dios durante el año. Otra acción. Llega a casa hoy y escribe cómo le vas a demostrar a Jesucristo tu amor. No, nada más lo pienses. Escríbelo. Y ya que lo hayas escrito, ponlo en tu cartera, en la Biblia, donde más lo tengas. Y recuerda lo que tú escribiste al inicio del año.
así le vas a demostrar a Jesús tu amor. Porque una cosa es decir que le amo y otra cosa es demostrarle que lo hago. Y lo importante no es decirlo, sino demostrarlo. Así que escríbelo y empiézalo a vivir de aquí a la eternidad. Cierro con un pensamiento de Juan Calvino. Me gustó mucho. Pertenecemos a Dios, entonces vivamos y muramos para Él. Pertenecemos a Dios, entonces que su sabiduría gobierne todas nuestras acciones. Pertenecemos a Dios, entonces dirijamos todo aspecto de nuestra vida a Él, la única legítima meta. ¿Le perteneces a Dios? ¿Amas a Dios? Vive para que valga la pena la muerte de Jesucristo en tu vida. Feliz año, Dios les bendiga. Nos vemos aquí el 31. ¿Verdad que sí va a venir? Nos vemos aquí. Dios les bendiga.